El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Así que vengo a hablarles en esta mañana sobre este tema. Está llegando el tiempo. Diga conmigo, está llegando el tiempo. Es un mensaje con una gran connotación profética. Así que préstele mucha atención. Si trajo Biblia, ábrala, si no, oiga. En Daniel capítulo 7, verso 21, verso 22, luego salta al verso 26 y 27. Le leo y dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Continúa diciendo: y llegó el tiempo. Y quiero pararme en este punto, porque esto es una visión profética que Daniel observa y está viendo que hay una manifestación continua. Al parecer, por un tiempo, esta manifestación llamada cuerno, puede usted llamarle esto sociedad, sistema, lo que usted quiera. La Biblia le llama un cuerno. Es una manifestación contraria a Dios, contraria a su iglesia y contraria a las personas que Dios usa en su iglesia. Es una manifestación traída, podría llamarlo yo, por el mismo diablo, que hace guerra contra los santos. Esta connotación nos lleva a ver que hay un avance visible de los santos, pero hay un sistema que se opone y que quiere oponerse al avance de este pueblo de Dios. Ahora, lo que me llama la atención es que Daniel veía que este sistema vencía a los santos. En otras palabras, no había oportunidad de que los santos avanzaran en la visión y en la encomienda del cielo. Al parecer, por algún tiempo, esta manifestación o sistema tuvo victoria sobre el avance de los santos, hasta que aparece un personaje. Este personaje es el anciano de días. El anciano de días en la Biblia tipifica a Jesús. Así que todo esto acontece hasta que aparece en escena la persona de Jesús. Siempre que Jesús apareció en escena, apareció para cambiar los tiempos, para cambiar las dispensaciones. Cada vez que el cielo quiere cambiar una dispensación o un tiempo, una época o un paréntesis histórico, Jesús aparece en escena. Lo hizo en primer lugar en Génesis, cuando en la persona de Melquisedec le aparece a Abraham. Entonces hay una manifestación, hay un cambio de tiempo. Ya se ve que no es solamente el hombre tratando de alcanzar a Dios, sino que en este punto Dios trata de alcanzar al hombre, apareciéndosele como una teofanía, una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento a un hombre. Lo que me llama la atención es que al aparecérsele a Abraham hay un reflejo de lo que sería el Nuevo Testamento, porque aparece en la persona de Melquisedec y le da pan y le da vino, simbolizando la comunión o la Santa Cena que hoy tomamos nosotros y que la empezó Jesús con sus propios discípulos. Ya les he hablado acerca del poder de la Santa Cena y de la comunión. Y luego de esto les hablé o les prediqué que Abraham ahora es Abraham del Altísimo, una vez que él toma
el pan y el vino y tiene comunión con Jesús, que es Melquisedec, luego registrado así en Hebreos, Abraham tiene una afectación en su alma y en su espíritu. Tal es la afectación que antes él tenía una actitud y después él mismo se llama Abraham del Altísimo. Ya entiende que al tomar comunión con Jesús ya no vive él, sino que ese que aparece en el caso de Melquisedec vive en Abraham. Y eso no es nuevo. Después sigue apareciendo. Aparece en Apocalipsis como el anciano de días. Pero usted y yo sabemos que cada vez que Jesús aparece en un lugar o en una vida, le cambia la vida para siempre. ¿Alguien dice amén a eso? Jesús aparece en la historia en forma de hombre y divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y ahora toda persona que recibe a Jesús también divide su vida en antes de Cristo y después de Cristo. La persona que recibe a Jesús empieza a tener un cambio absoluto, sustancial, diametral, dramático en su vida, hasta que comienza a ver que está transitando en otra dirección. Eso se llama conversión. No es extraño que en la historia, cada vez que Dios quiera hacer un ajuste o un cambio, Jesús aparezca. Nunca, jamás se había predicado en este país a Jesús como hoy se está predicando. Nunca, la historia lo reseña claramente. Nunca se había predicado a Jesús tan abiertamente como hoy se está haciendo. Jesús aparece en la escena, le repito, siempre para cambiar marcos históricos, para hacer cambio de dispensaciones, siempre lo hace. Así que la escena que está viendo Daniel es una escena donde los santos están aparentemente perdiendo una batalla. Y una vez más aparece el anciano de días, que es el mismo Jesús. Una vez cuando Jesús aparece, ocurre algo en la visión que ve Daniel, y es que los santos reciben el reino. Mire su Biblia, eso está ahí. Acuérdese que las profecías bíblicas tienen dos vertientes. La primera de ellas, la histórica y escatológica, se cumple en un punto. Supuestamente una profecía en la Biblia se cumple y ya deja de ser de ninguna manera. Una profecía en la Biblia puede ser repetida 2, 3, 5 veces, así como el cielo quiere hacerla. Es decir, cuando Dios da una palabra, entra en el tiempo eterno. Y cuando entra en el tiempo eterno, Dios puede hacer uso de esa palabra cada vez que Él quiera usarla. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Ahora bien, esta escena que ve Daniel, aunque podríamos aplicarlo a un tiempo pasado del pueblo israelí o judío para hablar de su religión, puede ser porque es un comportamiento constante de Dios. Cada vez que Dios quiere hacer un cambio y quiso hacer un cambio en la tierra, mandó a Jesús de muchas maneras. Pero el gran cambio lo hizo con el pacto antiguo, nuevo pacto. ¿Con quién? Con Jesús. Siguió adelante. Cada vez que Jesús llega a un corazón, cambia la vida de esa persona antes y después. Pero el comportamiento acerca de la palabra de Dios sigue siendo el mismo. Es decir, cada vez que Dios quiere cambiar una dispensación, va a manifestar a su Hijo Jesús. ¿Cuántos me están copiando hasta aquí? Cada vez que Dios quiere hacer un cambio, lo va a hacer a través de Jesús. Siempre lo va a hacer a través de Jesús. Nunca lo hace si no es con Jesús. Una vez más, estoy diciendo que está llegando el tiempo. Y este tiempo está asignado o firmado por Jesús otra vez. Nunca antes, repito, en este país se había visto la predicación de Jesús con semejante pasión, con semejante entrega, con semejante devoción y con un sentido de pertenencia único. La gente quiere pertenecer a Jesús, quiere ser de Jesús. La gente quiere dejar de ser religiosos. La gente quiere ser de Jesús. ¿Alguien quiere ser de Jesús? Entonces, una vez que eso ocurre, que aparece el anciano de días, que es Jesús, ocurre un cambio. Los santos reciben el reino. Ya les dije que el reino es la influencia del rey. El reino no es
la iglesia evangélica. No es una forma de pensamiento religiosa. El reino es la influencia del rey. No es mi influencia, es la de Jesús. Una vez cuando los santos reciben el reino, no es, y quiero aclarar esto, porque la gente siempre que habla de reino tiene que irse a la parte financiera. Y no hay duda que el que tiene dinero tiene poder. El asunto es que esta clase de poder se ejerce a través de la persona de Jesús. Y puedo yo explicarle en esta mañana que lo primero que nosotros tenemos que buscar como creyentes no es dinero, es la influencia de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? La influencia de Jesús es lo que causa cambios en la sociedad, no el dinero. Y yo sé que se requiere dinero, pero no es el dinero en primera línea a lo que se refiere este verso. Se refiere a una influencia que proviene de la persona de Jesús. Entonces Jesús aparece y le entrega esa influencia, a los santos. Eso me hace saber que lo que Jesús nos da no es un manojo de doctrinas y religión para que nosotros la divulguemos, sino que lo que Jesús está buscando es que usted y yo llevemos su influencia a otros. Eso es recibir el reino. El reino tiene que ver con la influencia. Voy a volver a repetir eso. El reino tiene que ver con la influencia. No importa qué tan grande sea un templo, o qué tan grande sea una denominación, o qué tan grande sea una asamblea cristiana. No se mide por el tamaño de cuántos se reúnen en un lugar, sino por la influencia que se tiene en un territorio. Eso es reino. El reino no es una iglesia o un templo, aunque sea parte de eso. El reino es la influencia que hacen los santos en todo el territorio asignado a los santos. ¿Alguien dice amén a eso? El reino termina por ser la influencia de Jesús traída a través de los creyentes o santos a un lugar, sea un territorio, o sea un país, o sea un planeta. Y la iglesia no ha entendido aún lo que es reino. Hay tanta gente chachareando de reino, hablando de reino, y no saben lo que es reino, porque siguen peleando por un grupito pequeño, siguen pensando en un lugar de 1000 personas, de 500 personas, y se hacen sectarios al pensar así. El reino es mucho más que eso. El reino es mucho más que finanzas. El reino es una influencia del rey en la tierra. Por eso Jesús, cuando aparece en escena, dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué se ha acercado el reino de Dios? Porque el mismo rey del reino estaba en la tierra. Si el mismo rey del reino viene a la tierra, es porque el interés del rey, eso ocurría en la era medieval. Cuando el rey se interesaba muchísimo en una provincia, no mandaba el ejército, iba él. Y así entonces conquistaba esa provincia. Como les dije, a veces era un rey sanguinario, a todos mataba. Pero si era un rey piadoso y bondadoso, se los ganaba. El reino tenemos que empezar a entenderlo. El reino es la influencia. ¿Cuánta influencia hay de la iglesia? Por primera vez estamos viendo una influencia. Por primera vez estamos viendo reino. Por muchos años fuimos grupos escondidos en templos, en rincones, y nos acomodamos tanto a estos lugares que mire cómo los pusimos. Alfombra, aire acondicionado, pantallas gigantes. Nos acomodamos. No estoy en contra de esto, si no, no lo tuviéramos. El asunto es que esto es la muestra de que nos acomodamos. Nunca nos preparamos para los estadios, nunca nos preparamos para los lugares abiertos, nunca nos habíamos preparado para eso. Pero a Dios gracias, estamos avanzando hacia allá. Estamos preparándonos para poder influenciar abiertamente y no
en grupos pequeños, escondidos en locales. Se nos olvidó lo que era reino. Nos cambiaron el reino por la reunión de iglesia. Y llegamos a pensar, cuando algunos líderes con una pinza sacan de la Biblia cuando Jesús le dijo, porque yo les doy el reino a ustedes, pequeña manada. Se está hablando de 12 hombres, y el reino que le entrega Jesús es la influencia de Jesús a 12 hombres, que por cierto crearon ahora, después de ellos, una influencia para todo un planeta. A eso se refería Jesús. Así que el reino es, diga conmigo, el reino es influencia. Eso es reino. Reino no es esconderse. Reino no es tener una Biblia debajo del brazo como desodorante. Eso no es reino. Eso le puedo llamar religión, eso le puedo llamar miembro de una iglesia, pero la influencia es característica y relacionada con el reino. El anciano de días, que es Jesús, le entrega entonces el reino. ¿A quiénes se lo entrega? A nosotros. Eso indica que lo que nos entrega Jesús no es un manojo de beneficios como tal, sino una responsabilidad. El reino no es un beneficio, el reino es una responsabilidad. Volver a decir eso. El reino no es un beneficio, el reino es una responsabilidad. Quien recibe el reino no recibe dinero, recibe responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Llevar la influencia de ese reino a otros lugares, a otros escenarios. La responsabilidad del reino la asumimos nosotros y la recibimos según ese verso. Y los santos recibieron el reino. Mire lo que sigue. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Note bien que hay un momento en que el juicio entra. Y aquí voy a hablarle a los profetas del desastre. Nunca permita que venga un profeta importado a maldecirnos en el país. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Ok. Estos días vino un profeta por ahí, disque profeta, y nos profetizó en el país que venía una sequía, que nos íbamos a morir todos, prácticamente. Después agarró su avión y se fue. Qué chévere, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos aquí. Entonces nosotros tenemos que orar para que llueva y llueva y llueva y se llenen las represas y se llenen los embalses y se llene, y usted tenga agua y tenga electricidad. Y al final de este servicio vamos a hacer una oración para que llueva, para que siga lloviendo, porque ya empezó a llover, pero para que siga lloviendo, y demostrar que no es aceptable que alguien de afuera venga a maldecirnos. No vamos a permitirlo. Bien, no me voy a meter más ahí porque me va a dar molestia. Dice que ese juez se sienta y hace algo, le quita el dominio a un sistema. Le quita el dominio a un sistema para que ese sistema sea destruido y arruinado. Y en ese mismo juicio ocurre algo. ¿Para qué se sienta el juez a quitarle a ese sistema el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin? Continúa. Para que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Alguien está leyendo ese verso o no lo está leyendo? Yo no tengo que explicarle mucho porque el verso por sí mismo se explica. Ahora, ¿dónde y cuándo ocurre eso?
ocurre en el lugar donde Dios quiere cambiar una dispensación. Y ocurre cuando llega el tiempo. Voy a volver a decirlo. Ocurre donde y cuando ocurre en el lugar donde Dios quiere cambiar una dispensación, es decir, un sistema. Y ocurre cuando llega el tiempo. Llega el tiempo. Hay un tiempo. Y por cierto, este mensaje se llama así: está llegando el tiempo. No estoy diciendo que llegó, estoy diciendo está cerca. No estoy diciendo se empezó, estoy diciendo está a punto de llegar. Cuando llega ese tiempo ocurren cosas. Hay un juicio, pero el juicio no es destruir inocentes. El juicio que Dios trae no es contra su pueblo, no es contra gente inocente, es contra un sistema. Ese sistema no es hombre, aunque haya hombres que lo impulsen. Al caer un sistema, no necesariamente tiene que morir un hombre. El juicio del cual habla este verso habla de un juicio donde Dios pone circunstancias a un sistema, circunstancias hasta arruinarlo y desaparecerlo. ¿Por qué Dios haría algo como esto? Porque tiene otro plan. El plan del cielo es poner otra influencia que no es ese sistema, y se llama reino de Dios. Ese reino de Dios viene representado en sus santos. Cuando la Biblia habla de santos, no piense usted que vamos a aparecer todos con unas aureolas y unas alas blancas revoloteando. No. Está hablando que aparece una gente con determinación, con coraje, para ponerse enfrente de lo que Dios quiere hacer. Aunque eso signifique caerle a piedras, aunque eso signifique que le levante las peores calumnias, aunque eso signifique que haya gente que de ese sistema que están y se endemonian al ver una cosa de esta, pero aún así debe haber tanta firmeza en la decisión que usted tiene que ver hacia enfrente, como lo dije, como aquel agricultor que pone su mirada enfrente y pone su mano en el arado, y en el camino le pega el sol y lo pican las hormigas, y aún algunas abejas le pican, y aún se duele, aún lo siente, le salen rosetas, pero sigue avanzando hacia la meta, hacia la marca que hizo, porque sabe que la victoria para toda su familia y para toda la tierra que representa está en llegar a esa meta. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Así que si usted nunca vio una cosa como esta, como me decía alguien y me dijo, nunca había visto un ataque tan bárbaro como este, es porque nunca habíamos avanzado a este nivel, y porque nunca habíamos dejado a Jesús tan en alto, y porque nunca habíamos representado tanto peligro para el infierno. ¿Alguien dice amén a eso? Y le digo a usted y a todo el que me oiga categóricamente, no nos detendremos. Vamos a seguir adelante llevando este glorioso evangelio hasta las últimas consecuencias. Vamos a seguir en la calle dándole sopa, abrazos, oración, solidarizándonos con la necesidad de la gente. Y voy a seguir predicando sobre este evangelio. Y si a un religioso no le gusta, que se apriete los dientes. Y si a otro no le gusta, que se apriete los dientes. Voy a seguir hablando este mensaje, y voy a seguir mostrando el amor de Jesús, y voy a seguir haciendo lo que Dios me llamó a hacer. Esto se llama la revolución de Jesús. Una revolución de amor, perdón, reconciliación y salvación. ¿Alguien grita amén a eso en este lugar? Claro que sí. Me gusta lo que dice: y el juez le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno.
y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Alguien dice amén a eso? Así que empieza a dimensionar lo que está pasando a un país. ¿O no estamos orando por un país? ¿No estamos creyendo por un país? Entonces hay que dimensionarlo a un país. Lo primero que Dios hace no es quejarse. Lo vimos en Génesis capítulo 1. Dios se paró en el lugar llamado principio, y en vez de decir qué desastre hay aquí, empezó a ordenar, empezó a alumbrar y empezó a llenar con la voz de su palabra. Eso indica entonces que la queja no es una opción para nosotros. Voy a volver a repetir eso. La queja no es una opción para nosotros. Andar quejándose no va a hacer llover. La queja no hace llover. La fe sí. La queja no cambia la situación. Por todo lo contrario, la empeora, porque dentro de ti la queja produce frustración y amargura. Así que le voy a dar un buen consejo: visione el país que quiere. Y una vez que lo visione, créalo y trabaje por eso. Y no esté quejándose, echándole la culpa a terceros. Eso no nos va a llevar a ningún sitio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hablarle a este problema. Dios le dijo al profeta Ezequiel, cuando Ezequiel vio algo tan seco como huesos, y le dijo: háblales, háblales, no quéjate, háblale. Usted y yo tenemos que aprender a hablarle al problema, a hablarle a la situación crítica en el país, a hablarle, no a quejarse, sino a hablarle. Y ponga a un lado la estéril política. Póngala a un lado y atrévase a bendecir a su país. Nosotros somos un ente que bendice y que hace la voluntad de Dios y no obedece ningún tipo de intenciones maquiavélicas. Maquiavelo decía que el fin justifica los medios. Nosotros no somos maquiavélicos, somos cristianos. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y háblales: huesos secos, oigan la palabra del Señor. ¿Qué es lo que va a cambiar la situación en nuestro país? Que el país oiga lo que Dios dice, que el país responda a lo que Dios dice, que el país se llene de la palabra de Dios y no de odios, rencores y mucho menos discusiones estériles que no lo van a llevar a ningún lugar. Yo sí veo un país emergiendo. Yo sí veo a un país saliendo adelante, porque mis hijos van a vivir en este país y mis nietos van a vivir en este país y mis bisnietos y tataranietos vivirán en este país. Y obviamente que si yo estoy pensando en vivir en las próximas generaciones en este país, yo deba creer, yo deba trabajar por un país diferente, por un mejor país. Y eso usted y yo lo sabemos hacer creyendo en Dios y en su palabra. Claro que sí. No tenemos que perder nuestra identidad para influenciar a un país. Voy a volver a repetir eso. No podemos perder nuestra identidad para influenciar a un país. Y ya usted lo está viendo.
Así que vamos a afectar este país con la palabra de Dios. Oigan la palabra de Dios. Es fácil. ¿Cómo estos huesos vivieron? ¿Cómo estos huesos resucitaron? ¿Cómo estos huesos se incorporaron en un cuerpo completo? Oyendo la palabra de Dios. ¿O no pasó así con usted? Pregunto, ¿no ha pasado así con usted? Oyendo la palabra, ¿qué ha hecho la palabra en usted? Lo ha empujado, lo ha llevado a un nuevo nivel de fe. Y aunque las cosas están mal, usted dice, van a salir bien. Y usted sigue de pie, usted sigue creyendo, usted ha cambiado. ¿Y quién ha logrado esa transformación? Claro, la palabra de Dios. El Espíritu Santo ha empezado, pero la palabra de Dios ha hecho la base y los cimientos. Y si ocurrió con usted, ¿por qué no puede ocurrir con 30 millones de venezolanos? ¿Alguien dice amén a eso? Está llegando el tiempo. Yo dije, está llegando el tiempo. Oiga lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también os digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. No importa cuánto Dios quiera darle a la iglesia, si tenemos una iglesia inmadura. Es Biblia. Pero también os digo que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aunque tengamos las mayores promesas como iglesia, aunque tengamos la mayor autoridad como iglesia, y aunque podamos hacer la mayor influencia, la inmadurez nos evita ejercerla. Entonces hay que orar ahora con sabiduría. Y hay que pedirle a Dios que traiga un espíritu de madurez a la iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, le leo lo que dice el verso. Aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Diga conmigo, está llegando el tiempo. No le oí, diga de nuevo, está llegando el tiempo. Le voy a conceptualizar lo que significa un curador o un tutor. Dice entonces, según el diccionario de la Real Academia, que un curador o un tutor es una persona elegida o nombrada para cuidar los bienes o negocios de un menor o inmaduro, de quien no está en estado de administrarlo por sí mismo. ¿Qué concepto? Es la Biblia la que dice que en tanto que el heredero es niño, no difiere del esclavo, y se le cede a curadores y tutores. Y yo creo que la iglesia ha estado por muchos años, y hablo de Venezuela, bajo el cuidado de tutores y cuidadores o curadores. Pero llega un tiempo, y yo digo, el tiempo está llegando, en que la iglesia adquiere la madurez para administrar su herencia, para administrar su influencia, su autoridad y su responsabilidad. ¿Alguien dice amén a eso? Diga una vez más conmigo, está llegando el tiempo. Diga otra vez, está llegando el tiempo. Dice que eso ocurre hasta el tiempo señalado por el Padre. Es el Padre el que decide, no soy yo el que decide. Es el Padre el que decide en qué momento la iglesia está madura para delegar o poner en sus manos todas estas manifestaciones de las cuales le hablo: dominio, poder, influencia, autoridad, etcétera. Pero llega el momento, y va a llegar el momento, y yo digo hoy, está llegando el momento. Diga una vez más, está llegando el momento. En Juan capítulo 12,
Verso 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Mire cómo cuando Dios habla, los que tienen la responsabilidad son los que deben oír. Volver a repetir eso. Cuando Dios habla, los que tienen la responsabilidad son los que deben oír. No se frustren que los demás no entiendan la voz. ¿Alguien entiende eso que acabo de decir? Los demás que oyeron un trueno, Jesús oyó la voz. Y así siempre sucede. Por eso un hombre o una mujer llamado por Dios para hacer algo no puede frustrarse ante el asunto de que otros no entiendan la voz, solo oigan un ruido. Son especialistas en oír ruidos, pero no en oír la voz. Pero los que oyen la voz obedecen la voz. Vuelvo a repetir eso. Los que oyen la voz obedecen la voz. Los que oyen la voz obedecen la voz. Los que oyen la voz no están diciéndole de al lado: ¿tú oíste la voz? ¿Tú oíste la voz? No, yo oí un trueno, yo oí un ruido. Entonces si él oyó un trueno y oyó un ruido, no lo puedo someter al voto de la audiencia. O sea, no es mayoría. Cuando Dios habla, debe asumirse la responsabilidad y hacerla. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Dice, otros decían: un ángel le ha hablado. O sea, no oí nada, pero bueno, él oyó. Seguramente un ángel le habló. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Mira eso. O sea, la voz no vino por causa de Jesús, vino por causa de los discípulos, pero los discípulos no oyeron la voz. Eso indica que cuando Dios te habla y otros no oyen, lo que tú haces seguramente va a bendecir a los que no oyeron la voz. Y a ti te va a tocar la persecución, las piedras, los palos y todo lo demás. Y a ellos les va a tocar la bendición. Hay que asumir esto con esa responsabilidad. ¿Alguien dice amén a eso? No con egoísmo. No. El egoísmo no entra en este asunto. Usted lucha y trabaja para bendecir a muchos, aunque usted tenga que llevar las piedras, los palos, los rajuños. Pero usted oyó la voz. Y el que oye la voz es responsable de cumplirla. Dele gracias a Dios que usted no oyó la voz. Hay gente que quiere oír la voz. Usted no sabe lo que está pidiendo. Señor, yo quiero oír la voz. Dios sabe que tú o que alguno no es capaz de oír la voz, porque si oye la voz, te metes en la responsabilidad con Dios de hacer lo que la voz te dijo. Pero si no la oyes, sino un trueno, no tienes ninguna responsabilidad. Así que el que oye la voz tiene que avanzar con lo que la voz le dijo. Y tiene que ponerse enfrente y tiene que llevar los palos, las piedras y los rajuños para bendecir a los que no oyeron la voz. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora viene el juicio. Otra vez Jesús habla de juicio, pero miren lo que el juicio es, para que una vez más aprenda lo que es el juicio en el Nuevo Testamento. El juicio no es matar gente. Si Dios se complaciera en eso, no hubiera mandado a su Hijo a morir, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. O sea, ubíquese en donde usted tiene su fe, si es cristiano. Si usted quiere un Dios que mata gente, esta no es su fe. Tendría que ir a una religión o a otra religión
donde se permita que los infieles mueran y que usted pueda agarrar y explotar un avión por causa de que los que viajan o están ahí son infieles, bueno, entonces yo le puedo asegurar a usted que si usted piensa así, usted no es cristiano. Tal vez usted sea yihadista o no sé qué cosa. Pero cuando usted oye a una persona de esta diciendo: Dios trae juicio para Venezuela y sangre va a correr por las calles, digo, no, este tiene que ser yihadista. Este tiene que ser un radical de esto que quiere matar a todo el mundo. Pero yo no soy de esa clase. Yo soy de los que creen en la vida. Yo soy de los que creen en la restauración, la salvación y el perdón. Yo soy de los que creen en los valores profundos de la fe cristiana. Y en este punto, este es el juicio que Jesús habla. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Está oyendo cuál es el juicio que viene para este mundo? El juicio que viene para este mundo es que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Y quién es el príncipe? Satanás es el príncipe. Eso indica que el juicio que va a venir a Venezuela es que las obras del mal, las obras del diablo van a ser echadas fuera y va a instaurarse el reino de Jesús en Venezuela. ¿Alguien cree eso conmigo hoy? ¿Alguien se emociona porque ese es el juicio que viene? No es una sequía, no es una guerra civil, es el reino de Jesús, es el amor de Jesús, es la salvación de Jesús viniendo a este país que usted y yo amamos y que va a ser afectado por ese Jesús. Dígale que está a su lado, ese es el juicio que viene, hermano. Viene una sequía. Todos van a morir. Si no se reconcilian, todos mueren. Padre Santo. ¿Y cuál es el juicio que viene? Que el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí tienen a su profeta anunciándole lo que viene. El príncipe de este mundo y las obras que ha hecho en Venezuela será echado fuera. Se tendrá que ir a otro lugar, pero este país será cristiano y tendrá a Jesús como su Señor. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? Y Jesús aclara cómo ocurrirá eso. Eso está ahí en su Biblia, siempre ha estado, pero nunca lo había visto así. Y si yo fuere levantado, Jesús dice, así se va a efectuar y a ejecutar este juicio. Si yo fuere levantado de la tierra, es decir, si yo fuese exaltado, si yo fuera predicado en todas las comunidades de Venezuela, si yo fuera predicado en las televisoras nacionales de Venezuela, si el Congreso Nacional de Jóvenes se transmite para todo el país en vivo, si Jesús empieza a ser la persona que más llega a los hogares y al corazón de los venezolanos, yo mismo atraeré a todos. ¿Alguien dice amén a eso? Diga conmigo, todos los venezolanos. Jesús dice, levántenme y déjenme a mí atraer a todos a mí mismo. ¿Alguien grita amén a eso? Jesús es suficiente para enamorar el corazón de los venezolanos. Jesús es suficiente para amar a los venezolanos. Jesús es suficiente para hacer que cada venezolano ame a Jesús sobre todas las cosas. ¿Alguien puede gritar amén a eso? Se llama revolución de Jesús. Y esto está ocurriendo, y esto va a ocurrir en el corazón de los venezolanos. Una revolución de amor, perdón, reconciliación y salvación. Alguien grite amén a eso. Abrace a alguien y dígale, hermano, eso viene para nuestro país. Esto es lo que viene para nuestro país. Diga conmigo, eso viene, eso viene, eso viene, eso viene, eso viene, eso viene, eso viene. Eso viene. Daniel vio algo parecido.
En el verso 25, capítulo 7, Daniel dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley. Si tiene algún parecido, es solo casualidad. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Mire lo que Daniel ve. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sean destruidos y arruinados hasta el fin. Agarre impulso y salte a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo digo que viene una transformación para este país, traída por esa gente a través del Evangelio. Será una transformación nacida en el corazón. Esa es la revolución de la cual le hablo. Una revolución que empieza en el corazón del individuo, no en la mente a través de una ideología, sino en el corazón a través de la fe. Así que yo creo que este país será transformado desde el corazón hacia afuera. ¿Alguien dice amén a eso? Dios va a transformar este país. Dios dice: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Oiga, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Esto es lo que viene para este país. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Que corra esto por todo el país. Eso es lo que Dios piensa de Venezuela. Dios no piensa destruir este país con sequía. Dios no piensa destruir este país con una guerra civil. Dios dice: haré maravillas en ti que no he hecho en ninguna otra nación. Y verá todo este pueblo en el cual tú estás la obra de Dios, porque será cosa tremenda. Diga conmigo: algo grande viene. Diga: algo grande viene. No lo oí, diga: algo grande viene. Eso es lo que viene para nuestro país. Una enorme revolución de Jesús en el corazón de los venezolanos. Especialmente en la juventud venezolana va a ocurrir una afectación profunda. Y en esta próxima generación va a ocurrir una afectación profunda. Por eso les digo, vienen días de gloria para este país. ¿Alguien cree eso conmigo? No escuché. ¿Alguien cree eso conmigo en esta mañana? Vienen días de gloria para este país. Y este será mi pacto con ustedes, dice el Señor. El espíritu mío que está sobre ti, y las palabras que yo puse en tu boca, no faltarán de tu boca, no faltarán de la boca de tus hijos, no faltarán de la boca de tus nietos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Dios promete un avivamiento transgeneracional. Es decir, esto que está empezando aquí no se queda aquí, va a pasar a la próxima generación y a la otra generación. Y créanme, son 120 años de avivamiento que no pueden dejar a un país igual de ninguna manera.
2 años cambiaron a Nigeria, 1 año cambió a Escocia, pero 120 años va a cambiar a Latinoamérica entera. Alguien dice amén a eso. Haga algo para Dios. Vienen días de gloria. Vienen días de gloria. Vienen días de gloria. Si lo que Dios está empezando a hacer ahora, que solo es el comienzo, cuando Dios dice algo como que mis palabras no faltarán en tu boca, ni faltarán en la boca de tus hijos, ni faltarán en la boca de tus nietos. 4 generaciones, 160 años, perdón, 3 generaciones, 120 años. Una generación está conformada por 40 años. Es porque Dios tiene un plan. Una generación corrige formas de pensar. 2 generaciones corrigen hábitos. Pero 3 generaciones cambian la cultura. Esto es muy serio. Porque entonces Dios no está interesado en que solo corrijamos un error o que cambiemos un hábito. No. Dios va más allá. Dios está detrás de un cambio de cultura. Nuestros nietos, usted no puede tener idea de lo que va a pasar con ellos. Eso indica entonces que, si se da cuenta, a nosotros nos está tocando Dios y nos está afectando. Pero yo nunca he visto lo que sucede con los jóvenes. A los jóvenes le está dando experiencias más profundas. Yo puedo creer que a los niños le vienen ahora un mover donde serán profundamente marcados. Estos nietos se levantarán bajo otra óptica, visión y sistema. ¿Y sabe cuándo se le cambia la cultura a una nación? Cuando se le cambia el culto. Cambia el culto, cambia la cultura. Así que el plan que Dios tiene con esta revolución de Jesús es cambiar la cultura de un país. Yo quiero que usted se recuerde que le dije esto, porque tal vez yo no veré el cambio completo de cultura. Son 120 años y son muchos años. No quiero estar tantos años en esta tierra. Pero un día esa generación se acordará de esto, porque habrá un cambio de cultura por completo. La única manera de dejar de combatir el pecado para sumarse al reino de Dios es un cambio de cultura. Y lo que Dios nos anuncia es que eso, para este país, es lo que viene. ¿Alguien puede creer conmigo en esta mañana que eso es lo que viene? Diga conmigo, eso es lo que viene. Abrace a alguien y dígale: hermano, prepárate, porque eso es lo que viene. Le puedo anunciar hoy, póngase sobre sus pies porque vamos a orar. Si no tiene paraguas en las próximas semanas, cómprese uno, porque vienen lluvias para este país. Padre, oramos en el nombre de Jesús en esta mañana, como una iglesia, Señor, que tiene la experiencia y la historia de saber que un hombre en una ocasión oró y llovió. Su nombre era Elías. Señor, pero aquí no hay un hombre, aquí hay miles de personas en esta mañana. Señor, levantamos nuestra oración delante de ti y pedimos lluvias, lluvias, Señor, que llenen los embalses de nuestro país, lluvias que llenen el Guri, lluvias, Señor, que mojen la tierra y produzcan, Señor, para alimentar nuestro pueblo,
lluvias, Señor, que hagan ver que tu bendición está sobre este país. Señor, te pedimos en este momento que tú abras el cielo para bendecir a este país. Y te pedimos, Señor, que mojes la tierra. Señor, que los lugares que no sean poblados sean inundados, Señor, como los embalses. Que las tierras de cultivos sean, Señor, bendecidas para producir poderosos y grandes cultivos, Señor, suficientes para alimentar a tu pueblo en este país. Señor, te ruego que bendigas a Venezuela. Vamos, iglesia, pídale eso, pídale eso. Señor, bendice a Venezuela. Eso es. Vamos, quiero oírlos pidiéndole al Señor que bendiga este país. Eso es. Dígalo, pídalo, ruégalo delante del Señor. Que Dios bendiga nuestra nación. Que Dios bendiga nuestra nación. Que Dios bendiga nuestra nación. Señor, hoy creemos esta palabra que nos has hablado. Que Señor va a tocar a esa generación, a la próxima y a la próxima. Son 120 años de influencia del cielo sobre este país para cambiar su cultura, pero sobre todo para cambiar su corazón, Padre. Te doy gracias, te doy gloria, porque tú eres Dios y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.